Buenas noches, estimados hermanos. Si ustedes saben, esta es la tercera vez que grabo esta clase. Una por un problema de audio, en la segunda por un problema de tiempo, y ahora voy a tratar de ser resumido y que el audio funcione. En principio, hoy vamos a desarrollar el libro de Job. Job es un libro que dentro de los poéticos va a lidiar con el sufrimiento. Se sabe que la mayoría de los intérpretes difieren en cuanto a la respuesta que el libro ofrece, lo que sí no cabe duda de que en realidad la solución solo la alcanza y se alcanza en presencia del Dios, al cual se lo puede entender desde el significado del sufrimiento humano. Es la primera vez que vamos a entender a Dios en el aspecto donde el humano sufre. El libro de Job nos plantea una teodicea, que es ¿por qué ha de sufrir el justo? No es simplemente el sufrimiento humano, sino el sufrimiento ligado a alguien que parece no merecer el sufrimiento. Cuando pensamos en una teodicea, estamos hablando desde el concepto filosófico de una rama de esa ciencia que se encarga de estudiar los atributos de Dios en relación al mal. El mal puede verse como algo como lo malo en cuanto al sufrimiento, que esta es la parte emocional del mal, o en cuanto a lo moral, lo malo moralmente. Entonces, cuando hablamos de los atributos de Dios, decimos, Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. Bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué permitió el mal? Si podía él evitarlo, si puede. Entonces, la otra, si Dios es omnibenevolente, es decir, es bueno por naturaleza, ¿por qué el mal existe? Si Dios es omnisciente, conoce todas las cosas, ¿por qué el mal y el sufrimiento han llegado a ser una realidad en seres creados y no hubo un camino o una intervención para evitarlo? Bueno, estas preguntas han planteado, digamos, diferentes formas de respuestas desde lo filosófico y a causa de eso muchos hombres dejaron de creer en Dios. Sin embargo, acá vemos al sufriente personaje de esta historia que es Job. Y Job, a diferencia, al final plantea que él ahora sí puede conocer a Dios de una manera como nunca antes lo había experimentado. Vamos a avanzar entonces con el libro. En cuanto al autor, su autor es, dentro de toda la línea de pensamiento, desconocido. La tradición judía se lo asocia a Moisés, pero también a Eliú, a Salomón, a Ezequías y a Esdras. Sin embargo, lo más lógico parece ser entender que el autor del libro de Job, al menos en la faceta histórica, fue Job. Hay razones para esto y es que se mencionan algunos datos específicos, por ejemplo, los 140 años de Job. Así que bueno, esto está en el último verso, en el 42:16. En cuanto a la fecha y escritura del libro, nosotros tenemos que distinguir dos cosas. Él es un personaje dentro de una cronología. Su vida como personaje estuvo ligada a los patriarcas. Vivió en un contexto donde las personas vivían entre 140 a 160 años, un poco más, menos. Y esa era la edad que vivían los patriarcas en la época de Abraham. Entonces quizás la cronología de su vida estuvo dentro de ese contexto. Nosotros sabemos que Abraham estuvo en el libro de Génesis. Bueno, él estaría dentro de ese contexto, pero no está mencionado en el Génesis, pero estaría ahí, eso, con Melquisedec por ahí dándose una vuelta. En cuanto al libro, como no hay referencias a Israel como el pueblo de Dios, ni hay referencias al Éxodo, ni a la ley, ni a las ceremonias, entonces es un libro que precede, digamos, en historicidad. Así que recuerden el mapa cronológico de la primera clase, dónde estaba Job, pero él como personaje. Ahora, si la escritura fue de Moisés, bueno, estuvo muy cerca del periodo de escritura de los Pentateucos, ¿sí? Ahora, si la escritura es, por ejemplo, Salomón, entonces el libro de Job fue escrito en el periodo de la monarquía, no allá en el mismo sentido que Moisés escribiendo el Pentateuco, sino ya en una etapa más media. Por eso cambia, cuando nosotros hablamos de la cronología del personaje, de la escritura del libro, la fecha de escritura del libro, ¿se entiende? Entonces, cronología, él era un hombre con la edad de los patriarcas, allá
podríamos asociarlo a la época de la escritura de Abraham, de Génesis. Sin embargo, la fecha de escritura puede variar de su vida de acuerdo a quién lo haya escrito. Si lo escribió Moisés, lo escribió bastante para atrás. Si lo escribió Salomón, lo escribió mucho más en el contexto de la monarquía judía. Ahora, la prueba de él duró varios meses, no fue una prueba de semanas, ni la primera semana que los amigos lo miraron sufrir. Él era de Uz. Uz es la zona del antiguo Edom. Nosotros debemos entender en la tierra de Palestina, la tierra que entendemos el mapa de los judíos antiguos, en la parte más baja del mapa nosotros podemos encontrar la zona de lo que se interpreta como Edom. Esta zona obviamente estaba cerca del área de Jordania actual y tiene por beneficio esta tierra el hecho de que es una tierra fértil. Hay todo un anillo que va desde el río Nilo y el río Éufrates, que es todo un área, y el río Jordán obviamente, que es todo un área de oasis dentro de un margen desértico. ¿Por qué razón Job tendría tanto dinero y era reconocido entre sus orientales como el más próspero de ellos? Porque justamente tendría que haber tenido todo su sistema de animales bien alimentado en un oasis. Así que seguramente él vivía en la parte baja de lo que se entiende hoy como Edom. El protagonista obviamente es un protagonista que se comprende como una persona histórica, es decir, una persona de verdad, no es simplemente el personaje como Mafalda, ¿no? Es alguien que existió de en serio. En Ezequiel Dios es quien menciona a Noé, Daniel, y lo hace también mencionando a Job como tres justos, y lo hace dos veces. ¿Y por qué lo hace? Porque justamente Jerusalén, epicentro, digamos, del juicio divino, estaba caída en términos morales, en su alejamiento de Dios. Entonces el Señor los menciona a ellos tres como signos de que ellos podían justificarse, pero asimismo no podían justificar a Jerusalén. Nadie podía salvar a Jerusalén de lo que se le venía. En cambio, Santiago menciona la paciencia de Job y lo hace como alguien que vivió de forma pacientemente y de esa manera extrapola esa paciencia a la misericordia del Señor. Entonces parece asociarlo a alguien que vivió realmente, ¿no? Porque hay dentro de la discusión o la crítica de la Biblia gente que dice que Job simplemente es una narrativa con el sentido de generar la comprensión de quién es Dios en el contexto del sufrimiento humano. Sin embargo, parece ser que Job fue un patriarca real. Los amigos de Job pueden ser tres, aunque hay uno que acá no aparece, que es el más joven de los tres, pero está en el contexto de la charla, es Elifaz, Bildad y Sofar. Estos tres son mencionados desde el verso, ya les digo, 1, desde el verso 2:11. Y los tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamanita. Estos tres son los que lo visitan y con quienes van a establecer un rol de debate, ¿no? Un discurso con respuesta. Se va a realizar en 3 periodos, 3 discursos de cada uno y 3 respuestas, excepto Sofar, que tiene 2 discursos y en el último guarda silencio, y en ese episodio concluye Job. Esta situación de Job, por ende, fue una situación pública. Al principio se sabe que todas las personas conocían el estado de Job. Los amigos lo conocieron sin que haya WhatsApp. Alguien le contó a los amigos que vinieron a verlo, pero además al final se sabe que la familia de Job viene a restaurarlo, es decir, era de conocimiento público lo que a él le pasaba. La teodicea, lo que le explicaba al principio, se presenta al hombre frente al enigma de la vida que implica el sufrimiento, ¿no? ¿Por qué sufren los justos? Para algunos, este escrito parece ser un megáfono de lo que viene en representación del justo sufriendo por los injustos, el Señor. Nosotros sabemos que el sufrimiento del Señor no se basó en parte el sufrimiento físico, sí se basó en el castigo que recibió en una cruenta crucifixión, ¿no? Sujetado por clavos, una corona de espinas, el castigo previo, todo eso implicaba un sufrimiento físico.
Pero también había un sufrimiento emocional con respecto a la negación de sus discípulos, su alejamiento, el estar en esa situación de injusticia, ver que su pueblo lo rechazaba. Pero el gran dolor porque él sudó grandes gotas, como gotas de sangre, como se menciona en Lucas allí en el huerto de Getsemaní, es porque él sabía que debía tomar una copa. Esa copa se expresa allí en el momento donde hay un eclipse, en aquella situación de oscuridad, y el Señor clama, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Es eso el sufrimiento real de nuestro Salvador, digamos, el sufrimiento que lo completa todo, porque allí se manifiesta que Él estaba cargando nuestros pecados. Así que Él realmente es el justo que muere por los injustos. Job viene a ser como alguien que se presenta y dispara, digamos, en alto la voz de que el justo puede sufrir. Bueno, yo solamente soy una muestra de que hay uno que viene y que va a sufrir que realmente es justo, diría Job. No siempre el sufrimiento es consecuencia del pecado. Dios castiga el pecado de sus hijos, eso hay que saberlo, y azota a aquel que ama, digamos. Él, al que no castiga no lo considera su hijo, esa es la realidad. Eso lo dice en Hebreos 12, capítulo 3 en adelante. Pero hay a veces que las personas se adelantan en juzgar el sufrimiento ajeno. Y esto es algo que el libro de Job nos enseña y que debemos evitar. Digamos, podemos tener las razones escriturales, de conocimiento, de dogmas, y aún tener razón en eso, pero el problema es cuando juzgamos mal la situación de alguien. Los fariseos solían hacerlo cuando el Señor sanó un ciego de nacimiento, lo acusaron de que él o sus padres habían pecado, y el Señor le dice ninguna de las dos cosas. Entonces, no hay que apresurarse en juzgar, ni aun cuando uno tiene autoridad dada por la situación en la iglesia, por la situación de liderazgo, por años también de ministerio. Juzgar no es saludable dentro de la iglesia. El mensaje que nos deja es que se puede confiar en Dios aunque no entendamos lo que esté pasando. Es decir, en Dios se puede confiar siempre. Es fácil decirlo, difícil es quien vive esta situación. Lo que quiero decir también es que Dios juzgará a los impíos. Dios sabe cómo viven los impíos, y aunque ellos pasen toda su vida como que nunca pasó nada, ni siquiera se asomen al borde de los talones de Job en cuanto al sufrimiento, y ellos vayan siempre bien y sea un éxito todo lo que hacen y experimentan, Dios tiene un juicio para aquellos que vivan en incredulidad, vivan en felicidad o en infelicidad. ¿Mm? Entonces, es muy importante. Y cuando hablo de juicio, hablo de el prejuicio, ¿sí? Porque es cierto, a veces hay que discernir las situaciones y establecer ciertas órdenes que aún la Biblia da, qué sé yo, en disciplina, por ejemplo. Pero no hay que ser prejuiciosos sobre las situaciones. Eso es lo peor que se puede hacer, y esto es un tema que se desarrolla también en el libro de Job. Este es un drama poético, ha despertado la admiración de muchos, se le ha llamado la Shakespeare del Antiguo Testamento. Hay menciones espectaculares que se pueden ver, por ejemplo en la 19:20, dice así: mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Esta es la descripción de Job de cómo él se sentía ante su situación de dolor. Así que es un género literario obviamente dramático, porque el drama es como una acción vívida. Estoy sufriendo, dice Job, y los amigos lo ven y hablan del sufrimiento y establecen, digamos, sus nociones, cada uno desde su lado, obviamente. Pero el que sufre es Job. El nombre de Dios que más se utiliza aquí, se utiliza Jehová, pero el nombre más utilizado es Elohim en el original. Podemos decir que él ha sido un sacerdote dentro de su casa. Hablamos acerca de que él perteneció a la era de los patriarcas. La familia era concebida como una unidad social donde no solamente estaban los hijos, la esposa, sino también aún sus siervos, ¿no? Los siervos eran considerados parte de su sociedad y de hecho eran su propiedad. Los hijos de los siervos eran propiedad de él, pero no podían ser una propiedad en el mal sentido. Lo eran habitualmente en el contexto de buen trato, de amistad, porque esto era todo lo que generaba crecimiento, no solamente económico, sino bendición para todos los que estaban alrededor de Job. Él era una persona temerosa de Dios, por lo tanto no se lo piensa Job como una persona injusta, como un mal amo. Las riquezas se medían por cabeza de ganado, no por oro, y finalmente
Lo que les había dicho no se habla no se habla en este libro como si fuera un libro israelita. El bosquejo del libro, digamos, comienza con un prólogo donde vemos quién era Job, algo que sucede y que está fuera del alcance del conocimiento de Job en relación a Dios y el enemigo. Después vemos la situación en ese prólogo, que es la situación que vive Job, de su prueba, su pérdida inicial y la visita de sus amigos. Luego tenemos el epílogo, ya en la parte del 42, 7, acá donde dice provisión divina, se ve el epílogo, que ahí vemos la restauración ad integrum de Job. Y en el medio tenemos la polémica que se desata con los amigos, que los amigos lo empiezan a charlar, a conversar y a tratar de convencer de que algo más lo hizo. Después en el medio aparece Eliú, que es el joven que habla con él desde una perspectiva diferente. Hay algo que distingue las palabras de los amigos de las palabras de Eliú, y es que para las palabras de los amigos Dios tiene un trato especial con ellos. En cambio con Eliú no. Entonces hay algo de Eliú que se distingue de ellos. Y de hecho sobre Eliú Job guarda cierto silencio. Y después la presencia divina, que es un enfoque, al final Job charla con el Señor. Esto parece ser lo que ha despertado, digamos, esa mirada de que quizás Job es un libro de narrativa y realmente Job enseña, pero no es un personaje real. Pero como mencionamos, Dios hace una mención de Job como poniéndolo en comparativa a un montón de personas y en su situación. En cuanto al prólogo, se nos presenta a Job desde el capítulo 1, verso 1 y 5. Vamos a leerlo para por lo menos conocerlo a él. Dice así: hubo en la tierra de Uz, acuérdense, Uz, Edom, un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Total, entonces, 10 hijos. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 3.000 camellos, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Obviamente Job tenía un oficio sacerdotal con respecto a su casa. Se levantaba todas las mañanas y ofrecía holocausto por sus hijos. Se lo presenta a él como un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Luego está la presentación de Satanás. Dice que vienen a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esta referencia a los ángeles en general, pero estaba Satanás también. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Se dan cuenta? Primero hay una mención de quien escribe el libro como una persona recta, como una persona cerca de Dios, podríamos decir. Pero después es Dios quien lo describe así. Esto es muy importante, porque no importa quién note de afuera cómo sos. Lo importante es que Dios sabe quién sos. Y cuando Dios lo dice ya es innegable. Entonces, respondiendo Satanás a Jehová, verso 9, dijo: ¿acaso teme a Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Entonces lo empieza Satanás como a tentar a Dios, ¿no? Intentándolo tentar. Y en el 12 dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y entonces comienza la prueba sufrida, que es una prueba que comienza del verso 13 al 17 con la pérdida de lo material. Pero Job, digamos, no entra en crisis con esa pérdida. Seguramente estaba asustado, dijo qué habrá pasado, pero para todo eso hay, digamos, forma de restaurar. La pérdida material se puede restaurar. Cuesta un poco rearmarse cuando uno pierde lo material, ¿no? Que te roben, que se te prenda fuego, que se te rompa, que venga alguien y te lo quite de forma injusta.
el gobierno, pero en el verso 18 miren lo que pasa. Entre tanto que hablaba, vino otro siervo que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento del lado del desierto azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte noticia. Fíjense ahora lo que pasa. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Este resultado es una respuesta contradictoria a lo natural, ¿sí? Adorar a Dios, es decir, se postró en tierra en reconocimiento a Dios y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí, Jehová Dios, Jehová quitó sea el nombre de Jehová, bendito. Ahí no solamente es postrarse, sino también decir, reconocer a Dios, eso es adoración. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Fíjate, cuando perdió a sus hijos ya eso a Job se le quebró el alma. Una cosa es perder lo material, lo perdemos. Perdí a algunos siervos o los perdí a todos. Pero cuando perdió a los hijos, él tomó una actitud totalmente diferente. Porque el dolor de la pérdida de los hijos es algo que solamente quien lo vive lo puede expresar, pero no tiene definición para un padre perder un hijo. Entonces Satanás vuelve con Dios y obviamente respondiendo en el verso 2:4 dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Entonces dice en el verso 7, salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado al medio de la ceniza. Y vemos cómo continúa la prueba de Job, entonces su salud en cuanto a lo físico, pérdida de lo material, pérdida de sus hijos, pérdida de la salud personal, obviamente. Tenía una sarna que, por eso sus amigos lo rodean, porque era una sarna que generaba hasta un hedor, o sea, producía mucho escozor, elefantiasis, se inflaban los miembros y eso hacía que el olor, digamos, de las lesiones de la piel sea como putrefacto. Entonces por eso lo rodeaban a él y lo tenían que mirar, no lo podían tocar sus amigos al principio al ver su dolor. Pero también era por lo desagradable de esto que le estaba pasando a Job. Es terrible. Pero después hay un problema, y el problema pasa desde su cuerpo hacia lo que sería cuando la figura de una sola carne allí, y los dos serán una sola carne. ¿Por qué? Porque este problema que está viviendo Job no era solo de él, sino también de su esposa. Y su esposa, en el verso 9, dice, entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Sabes? De la crisis, de la pérdida de los hijos, hay una crisis matrimonial. Muy poco se habla de esto. Se suele señalar que la esposa de Job habla como una mujer necia. Es cierto, estaba dolida, veía a su marido. Ella misma debe pensar, más sí, la culpa de esto la tiene Dios y me muero, estoy totalmente perdida, es como que en un segundo se acabó toda mi vida. Y es cierto, todo lo que habían construido como vida se acabó en un solo segundo, había pasado a ser un recuerdo. Entonces, no la justificamos en el hecho, ni Job lo hizo, pero se la puede entender ante el dolor que estaba viviendo. Ella es una sola carne con Job, aún mirando a su marido en el estado en que estaba y sin poder acercarse. En todo esto dice, no pecó Job con sus labios. No pecó Job ni atribuyó despropósito alguno a Dios, no pecó Job con sus labios. Él tampoco le dijo, sos una necia, le dijo, hablás como una mujer necia. Es una gran diferencia de cómo él amaba a su esposa, aún en ese sentido. Y dice en el 2:11, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad subita y Zafar naamanita, luego de que oyeron todo este mal que había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a grito. Esto es una empatía del grado 4. Una persona logra llorar por el dolor de otro y sentirse mal realmente, ha logrado una empatía que es casi como colocarse y pertenecer al zapato del otro que está sufriendo. Y al verso 2:13 dice así, se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno
noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. No solo veían, sino sufrieron con él. Ahora, cuando vemos cómo avanza el sufrimiento de Job, no tiene solamente esa perspectiva y llega al matrimonio y listo. Vamos a ver cómo el dolor se extiende a la propia psiquis de Job, que se manifiesta en declaraciones, deseos y dudas. Pero fíjense algo que esconde esto. Dice en el capítulo 3, verso 1, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea que el día sombrío y no cuide del Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Miren lo que dice en el 11 de este capítulo 3. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre de mi madre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a que los pechos para que mamase? Miren el último verso, que es el 20. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimos amargados? Si ustedes leen estas palabras, él estaba ya con una depresión orgánica, ¿sí? Él quería morirse. Y esto también es parte de lo que le estaba sucediendo a Job. Pérdidas de su integridad económica, de su ambiente familiar normal. Él pierde a los hijos en un solo día y a todos, luego de tanta crianza, oficio sacerdotal hacia ellos. Luego pasa a perder la salud en un estado que es complicadísimo. Cualquiera diría que es un estado de muerte o premuerte. Esto le lleva a una crisis matrimonial, que es un dolor adicional más, pero es algo que hay que sobrellevar. Y finalmente él comienza a tener una depresión de carácter espiritual, físico y orgánico. A veces no se habla de esto en el libro, pero la depresión existe. ¿Cómo tratamos a alguien que está sufriendo esto, no? Esta es la clave. ¿Cómo se lo va a tratar? ¿Se lo va a juzgar? ¿Se lo va a prejuzgar? Bueno, tenemos que ser muy cuidadosos en nuestras iglesias en cuanto al trato de terceros, y más en una situación de sufrimiento, aun cuando sea una situación de pecado. No nos ha llamado Dios a resolver el juicio simplemente sobre el pecado, la disciplina, sino también la restauración, la misericordia, y quizás aún transformarlo en un ministerio para restaurar a los caídos a causa de los males. Pero a veces en las iglesias lo único que se ve es una disciplina aislada y el dejar que el hermano, digamos, a veces reconstruya los pedazos de lo que fue, con Dios obviamente, ¿no? Y hemos visto que se puede y nos hemos quedado cómodos, pero la realidad es que las iglesias necesitan un ministerio de restauración. Y la restauración es diferente a lo que van a hacer los amigos de Job. El primer discurso, los discursos de los amigos de Job se dividen así. Siempre está Elifaz primero, después está Bildad y después está Zofar. Estos tres tienen discursos con respuestas de Job siempre a cada discurso. Entonces empieza Elifaz, responde Job. Sigue Bildad, responde Job. Sigue Zofar, responde Job. Y este mismo esquema se repite 3 veces, excepto que Zofar en el último discurso no habla y solamente concluye Job. Elifaz era un hombre de experiencia espiritual, ¿sí? Se habla de él que él creía tener conocimiento que venía de lo revelado, ¿no? Él era el tipo moralista religioso. En el 4.12 dice, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Era medio místico también. La creía saber todas. Él se creía una persona superior. En el 4.8 dice, como he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan finalmente. Él se creía superior y miraba desde lejos a aquellos que vivían una vida desastrosa. En el 5.3 dice, para hacer una cita, dice, yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Es decir, vio a alguien a quien consideraba necio y él lo dejó, lo maldijo y se fue. Porque se creía que tenía, digamos, una alta moral. Digamos, yo estoy por encima.
Yo soy capaz de ver, era místico también, creía que en sueños les venía los descubrimientos de lo que estaba pasando con Job. Y de alguna manera acusa a Job de estar sufriendo por pecado. Job, vos sufrís porque pecaste, esto es innegable. Recapacita ahora, le dice en el verso 7, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Pero vos, Job, estás siendo destruido, vos tenés que haber pecado. Entonces Job, en el capítulo 6, verso 7, le responde. Obviamente Job tiene una serie de respuestas que la vamos a resumir más adelante. En el capítulo 15, si quieren buscarlo, verso 20, también se anima a decirle que solo los malos sufren. Todos sus días, dice, el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Es decir, vos estás sufriendo y estás atormentado de dolor, por lo tanto, esto se está asociando mucho, este discurso, digamos, se asocia mucho a que quizás vos seas uno de ellos, seas un impío. Y Job en el 16 y el 17 ya prefiere la muerte, si es una declaración de él, yo ya prefiero morirme, ya, si nadie me entiende. Y en el tercer discurso, en el capítulo 22, verso 5, Job dice lo siguiente, Elifaz lo acusa directamente ya, el dolor es por causa de tu pecado, le dice, por cierto, ya le dice, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin del asunto, vos pecaste. ¿Y quién sabe si pecó? No le dijo Dios al diablo, no es hombre perfecto, recto, temeroso y apartado del mal, ¿no lo dijo Dios? ¿No lo dice la caracterización del libro al principio, en el capítulo 1, verso 2? Y sí, pero bueno, los amigos no lo sabían y se adentran en una serie de pasos lógicos que es el sufrimiento corresponde a los malos. Por lo tanto, vos, Job, estás sufriendo, por lo tanto, Job, vos sos malo. O has pecado o has tenido una maldad, estás sufriendo por algo que corresponde a tu culpa. Sabemos que no. Pero bueno, es la primera parte de la polémica, ¿no? Después viene Bildad. Y Bildad tampoco se aleja de lo que sería un hombre que se cree mejor que quien está sufriendo. Para colmo, el que estaba sufriendo ahí era Job, no eran ellos. Vos le podés traer un discurso a alguien, pero mientras sufre, ¿qué ganás? Ellos estuvieron rodeando los 7 días llorando y después se ve que se acostumbraron al llanto y dijeron, bueno, ya está, ahora sí, Job. Prepararon las piedras y hablar con él. Un discurso muy difícil. Y en el capítulo 8 se nos menciona a él como una persona legalista, es decir, que piensa en los términos de la religión, también de la mística, la ortodoxia, es decir, las reglas de fe. Un hombre que sabía de Dios y por lo tanto le venía a decir algo de Dios como un hombre que conocía las cuestiones y vivía bajo esas reglas, ¿no? Pero entendemos que Job en esto no había traído aún despropósito alguno a Dios después de la prueba ni había pecado con su boca. Bueno, dice en el verso 8.3, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá al Todopoderoso la justicia? Y fíjense lo que le dice, que esto es muy difícil de tragar. Dice, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Le toca a los hijos. Dice, tus hijos seguro pecaron, por eso murieron, los aplastó el lugar ese porque Dios los castigó por pecadores. Eso es durísimo de un amigo. ¿Cómo saben? Y dice, si tú de mañana, y él dice algo de razón acá, porque en los discursos hay mucho que es razonable, pero eso no implica que están haciendo un buen juicio. Es decir, se puede tener un discurso razonable y un mal juicio hacia alguien. Es decir, se puede saber la verdad, pero cometer errores con la verdad. En el 8.5 dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti, harás próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Es cierto. Y de hecho esto pasa. Job se arrepiente y Dios lo restaura. Pero el arrepentimiento de Job no tiene nada que ver con la acusación de lo que los amigos le estaban diciendo. Entonces, el culpable no puede torcer la justicia de Dios. Es necesario que Dios lo castigue. Vos estás viviendo un castigo. Y en el verso, en el capítulo 25 se vuelve a repetir este mismo discurso. Obviamente son 3 discursos, en el capítulo 18 y en el capítulo 25 también. Y finalmente trata a Job como un hipócrita. Le dice, ¿cuánto? Dice, he aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, el capítulo 25, verso 5.
ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. O sea, nada es limpio delante del Señor. ¿Cuánto menos el hombre que es un gusano y el Hijo del Hombre también gusano? Fíjate, refiere nuevamente Bildad, no solamente a él, sino que refiere a los hijos del hombre, es decir, a sus hijos. Job sufriendo una prueba como gusano y los hijos del hombre, es decir, nuevamente toca el tema de los hijos, también son gusanos. Y los hijos habían muerto, obviamente. Dificilísimas las palabras, durísimas de tragar y lo trata directamente como un hipócrita. Y finalmente el discurso de Zófar, ya le trae un concepto de Dios que tiene que ver con una sabiduría de discurso humano, es decir, él trae todos los conocimientos bien ordenaditos por dogmas, y él en el capítulo 11, verso 2-3 dice lo siguiente: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harán escarnio y no habrá quien te avergüence? Lo condena al principio, le dice, vos hablás mucho, Job, ¿y vos te crees que por hablar mucho no hay algo que te vaya a avergonzar o nos vas a hacer callar? No tienen ni siquiera temor por el que sufre. Y ellos nuevamente acusan de que Job está sufriendo por su impiedad, y no es así. En el capítulo 20, verso 29 dice, esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. En otras palabras, le dice, vos estás sufriendo lo que te corresponde. Esta es tu herencia de parte de Dios por ser un impío, por haber pecado. Y no solamente vos, sino que si le agregás lo de Bildad, tus hijos, en su mensaje, ¿no? Esto es lo que te toca. Y en el último contexto guarda silencio. Es claro que es un mensaje muy duro, la polémica con los amigos. Ellos quizás al principio tuvieron buenas intenciones de venir, fueron respetuosos, compañeros. Hablábamos de una empatía grado 4, pueden buscar los grados de empatía, hay 4 grados. Pero después ninguno aceptó la sinceridad de Job. No creyeron en su inocencia, no tenían valor las palabras de Job. En definitiva, ellos, en vez de traer un mensaje de Dios, defendieron sus propias opiniones. Entonces, ante la falta de comprensión notoria, ¿no?, en aquel mensaje, Job sí tiene una buena respuesta hacia ellos. La diferencia entre los 3 amigos de Job, estos 3 que seguramente eran paralelos y contemporáneos a Job, y el joven que aparece al final de su discurso, es que los discursos de estos 3 amigos tienen delante de Dios un gran rechazo. Dios no acepta que ellos hayan hablado como si fueran de parte de Él. Entonces Dios encara a Elifaz, al primero, ¿no? Para mí Elifaz tenía cierto liderazgo entre los 3 amigos, por eso habla primero, quizás era el más grande, el que tenía características más llamativas, quizás era el más experimentado. Obviamente estos 3 se diferencian de Eliú porque Eliú no recibe esta clase de reprensión de parte divina. Pero en el capítulo 42, verso 7 dice, aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Job habló lo recto, en cambio ellos no. Ellos capaz que hasta tendrían que haber considerado a Job y su sufrimiento para amonestarse a sí mismos y decir en qué nosotros fallamos a Dios. En todo caso, si ellos consideran que Job falló y recibió eso, ¿en qué nosotros no estamos siendo íntegros? No decirle a Job, sos un inmoral, un pecador, un impío, tu herencia te corresponde de esta forma, en un castigo. Tus hijos son gusanos igual que vos, tus hijos murieron por sus impiedades. No, tendrían que haberse parado y como amonesta Pablo, es decir, no miren el pecado de los demás para creerse, sino todo lo contrario, teman a Dios en el pecado de los otros y en el trato de Dios, quizás, si esa era la consideración correcta, siempre en el supuesto, en la hipótesis, pues sabemos que Job no había pecado ni había recibido este mal a causa de pecado. Vemos también cuando sucede lo de Ananías y Zafira, la iglesia tuvo temor, porque ese debería haber sido el resultado antes que empezar a divagar por qué mintieron y vendieron su heredad y dijeron otro precio y quisieron
hacer creer a la iglesia que ellos eran más buenos de lo que eran, más dadivosos de lo que eran, engañando al Espíritu Santo. Pero esto no era simplemente para ellos, era para que la iglesia tema al Señor y no crea que pueden pasar por alto las cosas así nomás. Entonces, dice que en el verso 8, ahora pues, 42:8, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, dice, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto él atenderá para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad, Zoite y Sofar naamanita, hicieron como Jehová le dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y esto es muy hermoso, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Fíjense, para mí Job estaba mal, dolido. Hay una distancia cuando Job se encuentra con Dios, y en ese periodo de tiempo Job habla con Dios, su dolor se persistía con respecto a sus amigos, su mala lectura, pero Dios habla con estos amigos. Dice, a ustedes les viene una afrenta, no sé si igual o peor, por haber hablado sin saber lo que pasaba. Arrepiéntanse y vayan y pidan a Job que ore por ustedes, porque ustedes tendrían que haber orado por él. En Santiago, capítulo 5, es muy hermoso y notorio que allí se nos enseña que debemos orar. La oración, dice, eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué está enfermo un hermano? Puede ser que aún haya pecado, dice Santiago. Bueno, llamen a los ancianos si quieren por él. Porque es la oración la que tiene poder. No simplemente el conocimiento en palabras. Es la confesión a Dios en el contexto de la comunión. En el 5.13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Esto es lo que hizo Job. No lo hicieron los amigos. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará. Y si hubiese cometido pecado, fíjense esto, le serán perdonados. Esto era el ministerio de esos 3 amigos, la oración. Lo que finalmente hace quien sufrió y no quienes tendrían que haberlo ayudado en su sufrimiento. Job es quien ora por ellos y los restaura. Entonces, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Entonces, en este caso, Job debe haber sentido la ofensa y la debe haber confesado en esa oración. Yo me lo imagino a Job diciendo, me hicieron doler, Señor, pero no importa, y orad unos por otros para que seáis sanados. El resultado de la oración de Job es que él fue repuesto en su salud luego de esa oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Acá es la oración de Job. Lo menciona, de hecho, Santiago unos versos anteriores. Yo creo que está pensando absolutamente en él. Es la del justo la que puede mucho, no la de estos 3 amigos que actuaron en necedad, por más que se sabían, podríamos decir en términos contemporáneos, toda la Biblia, toda la doctrina, eran los mejores líderes, pero con respecto a la situación de Job fallaron y en gran manera. Es cierto, Job tuvo en algún contexto un proceder equivocado, él intentó justificarse delante de Dios, trató de morirse, no aceptó en mucho contexto la voluntad de Dios, estaba confundido, desalentado. En cierto momento acusa a Dios de estar vivo para vivir esa experiencia, mejor hubiera sido morirme antes. Él creía ser suficiente, fue orgulloso, pero en cierto momento empezó a tomar conciencia, aceptando las circunstancias como venía de Dios, que él conocía a Dios, reconoce su incapacidad, cuando dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará. Aunque la carne de él sea deshecha, él dice, con mis ojos veré a mi Dios. Él clama por ayuda, confía, entiende que Dios estaba en este problema y busca la justicia divina. Él, digamos, tuvo proceder equivocado en todo esto de defenderse, porque al final él defiende su orgullo por las palabras de sus amigos, pero aprende la lección y comienza a entender quién era Dios. Las palabras de Eliú son palabras de presentación a que acepte la voluntad de Dios y confíe en el 32. Esto es importante porque no es simplemente el venir y hablarle, sino que entienda de que quizás el sufrimiento tiene un sentido pedagógico. Recuerden que Eliú no tiene reprensión de parte de Dios. Y él tuvo un discurso que era diferente al de los amigos.
Los amigos se basaron en un supuesto pecado de Job para recibir lo que recibió. En cambio, Eliú se basó en las propias palabras de Job mientras se defendía. Van a ver a Eliú siempre cuando lean los capítulos citando palabras de Job. Vos dijiste, Job, esto en este momento. Vos dijiste esto. Vos dijiste esto. Y hacia lo que vos dijiste yo te respondo. Él no estaba juzgando por qué Job vivía esto, sino que él, de acuerdo a las palabras, trataba de que Job razone lo que estaba diciendo, aceptar la voluntad de Dios. El sufrimiento puede ser una advertencia divina. Dios es justo. Dios no tiene que dar explicaciones porque es demasiado grande, sus atributos son inmensos. Confía. Como decía al principio, el dolor puede ser un maestro para la vida de alguien que lo está experimentando. Entonces Job guarda silencio y este relato termina en el 37:24. Finalmente quien se aparece es Dios y en el encuentro con Dios vamos a resumirlo en lo que comprende Job de Dios. Dios le habla a él desde su grandeza, desde lo inalcanzable de lo creado para entender lo que Dios hace y por qué lo hace. No le dio Dios al hombre aún inteligencia, sabiduría, espíritu para que tenga búsqueda, cuestiones que Job debe haber quedado así. Entonces, dice, respondiendo Job a Jehová y dijo en el 42:1 y ahora el 42:2, yo conozco que todo lo puedes, eres todopoderoso y que no hay pensamiento que se esconda de ti, eres omnisciente. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Decía cosas de ti, Señor, que ni siquiera entiendo, le dijo. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Acá el maestro dejan de ser sus amigos, sus declaraciones, la bronca que quizás estas declaraciones produjeron. Acá el maestro es la divinidad, es el Señor. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Fíjense, él acepta la soberanía divina, acepta la dureza con la que él había querido hablar acerca del conocimiento divino, acerca de su propia situación, como si él fuera digamos, él pudiera observarse a sí mismo desde afuera y verse y aún defender su orgullo. Él acepta que había sido duro, aún en sus expresiones, en muchas contra Dios, y aborrece por ende su conducta y se arrepiente. Pero no se arrepiente, y esto quiero que lo entendamos, de la razón por la cual le vino la prueba. Él le vino la prueba siendo un hombre justo, temeroso de Dios, recto, como Dios lo definió. Pero en el proceso de ir avanzando en la situación, él terminó defendiendo su orgullo, creía que entendía cosas en cuanto a Dios y también tuvo que aprender. Él decía, de oídas te había oído. Era de oído nomás, yo tocaba de oído la guitarrita, mas ahora mis ojos te ven. Ahora yo entiendo. Acepto por ende quién soy, acepto quién eres tú, Señor, que tú eres todopoderoso y que yo no puedo manejar las cosas. Y acepto lo que me sucede como que viene de parte de ti. La provisión divina es inmensa. Y dice en el capítulo 42, verso 10, y quitó de Jehová la aflicción cuando él hubo orado por sus amigos. Una restauración con sus amigos ahí. Es bueno eso. La oración del justo es la que puede mucho. Y orarán cuando haya aún ofensas, y esto ayudará, ¿no?, a lo que leíamos en Santiago. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Acá ya no es el enemigo, sino que es el Señor permitiendo. Este es un hebraísmo, es decir, no es que Jehová hizo lo malo para que sufra, porque Dios es cínico, ¿no?, y le gusta el sufrimiento de los justos. No, lo que trata de decir en el idioma hebreo es que Dios permitió aquello para que el resultado de aquella intromisión de Satanás, queriendo tener razón, sea lo que a Satanás, digamos, le sea una bofetada, la respuesta en la vida de Job. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Es decir, esta noticia era pública, pero vinieron a él cuando ya pudieron, y toda su familia le consoló y le trajo de bendición, le compartieron, porque quizás esto habla de las características de Job con ellos también en algún tiempo, ¿no? Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero,
porque lo bendijo a todo con el doble. Dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas nuevamente, en el verso 13. Y el 14 dice, llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Hapuk. Creo que Gemima significa paloma. Dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación y murió viejo y lleno de días. Qué experiencia, ¿no? Es cierto, Bildad tenía razón, tu postrer estado será mejor si te arrepentís. Y es cierto, Job se arrepintió, lo que decíamos, pero Job se arrepintió de su discurso, no de las razones de por qué había sufrido. Pero en ese discurso y en su encuentro con Dios aprendió acerca de la grandeza de Dios. Finalmente la teodicea se resuelve, no quitando a Dios de la esfera y diciendo, bueno, si el mal existe, entonces Dios no existe. Todo lo contrario. Job nos enseña de que el mal, de alguna manera experimentado por los hombres, puede ser un gran enseñador solamente si Dios está detrás como el maestro. Así que podamos haber aprendido acerca de esta historia, hermanos, y que ustedes puedan profundizar para poder avanzar en el mismo. Así que les envío un abrazo y que el Señor les bendiga.